Ay, se puso el Comencemos. fondo blanco. Comencemos. Listo. Entonces, arranquemos nuestra segunda sesión de nuestro curso. Bienvenidos todos los que están llegando, bienvenidos. Vamos a hacer varias cosas hoy que les voy a ir contando. Una primera es sobre el grupo, sobre ustedes. Quiero hacer algunas preguntitas con el sondeo. Después voy a hablar sobre los orígenes de este curso. Quiero contarles un poquito de dónde venía la idea de este curso en más detalle y cómo ha ido evolucionando esa idea del curso en los últimos 2 años en que lo fui construyendo y por qué llegamos a este momento tan interesante, creo yo, para ofrecer esta serie de ideas y de herramientas y demás. Voy a hablar un poquito de las reglas del juego, obviamente, del curso, que es parte importante también. Después de esa idea de justificación del curso y de reglas del curso, voy a empezar a hablar de temas ya de sustancia y en particular lo que pasó hace 8 días en nuestro experimento sobre ese mercado competitivo de carros y el problema del cambio climático. Y esto basado también en varias de las lecturas que tenemos, que ustedes ya cubrieron. Por un lado, el estudio de Martin Sheffer que recién salió en esta revista PNAS y que les puse un video muy corto que sintetiza cosas bien interesantes, de volvernos a este texto de Kenneth Boulding de 1966 sobre la nave espacial Tierra. Laudato Si como encíclica, pero sobre todo 3 capítulos sustantivos sobre las preocupaciones que hay sobre el planeta y sobre los temas de justicia social y el modelo económico. Y todo ello conectando como preámbulo a entrar al siguiente módulo del curso sobre cómo fue que llegamos acá. Entonces voy a tratar de cubrir eso en el día de hoy. Entonces quería comenzar con unas preguntas rapiditas. Una muy sencilla, pero que tiene que ver con logística y es quiénes de ustedes o qué tanto conocen la plataforma de Slack. Si no la conocen, pues no la conocen, y si la conocen, qué tanto la conocen o la han usado. Y esto es porque voy a explorar la posibilidad de que usemos Slack para hacer algunas cosas de interacción cuando estemos en modo asincrónico fuera de la clase de los viernes. Han conectado ya 70, han contestado 70 personas, me faltan unas 20. Van 30 segundos, voy a darles unos 10 segunditos más. Descuéntenos a María del Mar, María Paula y Sí. Catalina y yo. Ok, entonces voy a contar. ¿Yo no cuento o sí cuento yo? Yo no cuento, ¿cierto? No, no, Ok. señor. Entonces, si todavía faltan como 5 personas o 4 personas. No más, como 6 o 7. Listo. 5, Juan 4. Camilo, ¿ya pusiste Sí, a grabar? sí, sí, está grabando. Ah, listo. Se supone que sí. Sí, 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 ahí dice recording. Listo, gracias. Listo, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Terminemos. Pero efectivamente el 80% de ustedes no la conoce. Bueno, déjenme eso para pensarlo a ver si utilizamos Slack o de pronto otra posibilidad de interactividad cuando estemos en clase asincrónica. Listo, entonces por ese lado voy a cerrar allí. Eh, el siguiente pregunta que quería hacer con ustedes es sobre algo importante que va a pasar hoy. Entonces les voy a hacer 2 preguntas y es sobre las graduaciones. Entonces, creo que ahí ya están viendo 2 preguntas. La primera es si alguien tiene algún familiar o amigo que se gradúe esta noche en la ceremonia de graduación virtual. Y la segunda es si alguno de ustedes se va a graduar esta noche. Mientras van contestando, la razón por la que estoy contestando esto es porque, o dos razones. Una es que de los 4 años que estuve en la decanatura, de las cosas más lindas que me tocó en la vida fue ir a las ceremonias de graduación en el Cubo. Y este año, este semestre, pues no se pudo y nos va a hacer mucha falta
no se pudo hacer en marzo y finalmente la universidad, por razones de la política sanitaria, tocó hacerlas virtuales. Y me parece que es un momento muy importante para las familias, un momento muy importante para los muchachos. Es de las pocas veces que yo me ponía corbata, porque como decía, yo les contaba ya, yo lo hacía sobre todo por los abuelitas. Y hoy va a ser distinto y va a ser especial porque, pues en unas condiciones muy particulares, pero me parece que es un momento lindo y aquí estoy viendo que un montón de ustedes van a tener familiares o amigos que van a tener que graduarse con esas. Gabriela está preguntando que cuándo creo que haya ceremonias otra vez. Ay, Dios, Gabriela, si yo supiera qué va a pasar con esto, pero la próxima ceremonia de grados de octubre no creo que vaya a poder ser presencial para los que se graduarían en este semestre que viene. La de marzo probablemente, yo creo que puede tener un buen chance. Eh, digamos que las noticias sobre temas de vacunas y de llegada de vacunas entre comienzos del año entrante o durante el semestre, primer semestre del año entrante, pues son más o menos promisorias, pero todo esto es probabilidades, pero garantizar es muy difícil saber. Bueno, creo que ya contestaron la mayoría, me faltan como 3 o 4 personas que no contestaron. Entonces, 5, 4, 3, 2, 1 y 0 y no va más y ahí les voy a mostrar los resultados. Miren esto, 31 de ustedes, una tercera parte de ustedes tienen familiares o amigos que van a acompañar a familiares hoy y eso es valioso, es importante, es muy lindo, es un momento muy importante, es un rito de paso y eso quiere decir que una tercera parte de nosotros hoy vamos a estar acompañando a gente que queremos y esa compañía virtual pues va a ser distinta, pero muy lindo poder hacerlo. Pero la otra es que hay 2 personas que se van a graduar esta noche, entonces voy a parar esto. Voy a cerrar aquí, voy a quitar mi pantalla y le voy a pedir a esas personas, a esas 2 personas que por favor prendan la cámara y veamos quiénes son. Alcen la mano los dos, si quieren, las 2 personas, ¿quiénes son? María José es una. María José, ¿de qué se va a Sí, Juan graduar? Camilo. Alcen la mano los que se van a graduar y pongan la manito. María José es una y el otro es Juan Camilo. María José, ¿de qué se va a graduar? Derecho, Juan Camilo. No, qué emoción. ¿Y Juan Camilo de qué se va a graduar? De historia, Juan Camilo. ¿Los podemos aplaudir entre todos los que estamos acá y prendemos cámaras y los aplaudimos? Muchas gracias. Gracias. Pueden pedir que Juan Camilo se ponga una corbata. María José y Juan Camilo, lo digo por ustedes dos de verdad. Yo sé, lo sé de razones muy cercanas, lo distinto que es este día de hoy para ustedes dos, pero crean que es igualmente importante, igualmente emocionante. Ustedes dos ya recibieron su diploma y su cajita con toda la parafernalia. Cuelguen todas las cosas que les mandaron en esa caja, reciban eso con cariño. Esta noche la ceremonia, vamos a ver qué tan bien sale, qué tan linda sale. Después se van a reunir con los de su facultad, pero de verdad felicitaciones a ustedes dos, porque de verdad esto es muy importante y lo sé por muchas razones. Tuve muchas graduaciones, he graduado hijos, es algo muy lindo. Y yo sé que da como tristeza y demás, pero de verdad felicitaciones a los dos y a nombre de todo el curso, felicitaciones. Y ahí les están poniendo felicitaciones también en el chat. Muchas gracias, Juan Camilo. Disfrútenlo Muchísimas mucho, gracias. es el cierre de una etapa linda. Si están en este curso es porque siguen creyendo en la educación y siguen queriéndose formar en más cosas, pero haber terminado su carrera de Derecho y de Historia es algo bien, bien importante. Entonces, felicitaciones. Eh, Muchas gracias a todos. Gracias a disfrútenlo. todos también, sí. Y el aplauso de verdad es muy querido y por virtual que sea, de verdad es de corazón para ustedes. Listo. Bueno, entonces sigamos. Yo iba a hablar un poquito sobre el curso y para hablar sobre el curso, muchos de los cursos son la composición de la gente y parte de esa composición de la gente tiene que ver con el grupo y este grupo en esta idea del Padlet que cada vez estoy más contento de haberla hecho. Ustedes tienen en ese Padlet, y ya les voy a hacer algunas preguntas, un montón de historias, imágenes, la
foto que ustedes escogieron, no necesariamente la que está en el carnet. En algún momento pensé coger las fotos que me manda Banner, pero estoy seguro que muchos de ustedes hubieran preferido una mejor foto que la que está en Banner del carnet de ustedes. Muchas historias de lo que les gusta. Creo que esa historia del Padlet me gustó mucho. Les voy a hacer algunas preguntas sobre el Padlet. Entonces, empecemos con estas preguntas para que las vayan contestando. La primera es si llenó el Padlet con su foto y un párrafo. De hecho, hasta ayer por la noche había una persona que subió una foto pero no puso párrafo. Y los que falten, entonces ahí pueden contestar. La primera es si llenaron o no el Padlet con su foto. La segunda pregunta es anónima y es si ya se dio un paseo por el Padlet para ver quién más está en el curso. Uy, se me fue un quién ahí rarísimo. O como dicen ustedes, si ya estoquearon al resto del curso en el Padlet. Pero a mí me encantó ver lo que está ahí y como sé que eso es lo que cada uno quiso poner, me encantó leer de ustedes, de sus historias, de lo que les gustó. Y a los que no lo han hecho, dense una pasada por allí para que oigan un poquito más de lo que está pasando en el curso. Alguien acabó de entrar a clase, bienvenidos. Y la tercera pregunta también anónima, si después del Padlet, ¿con cuántas personas de este curso quisiera tomarse un café y saber un poco más de ellos? Por ahora, pues café virtual, pero yo encontré un montón de gente fascinante, interesante, que ha contado cosas distintas a lo puro académico. Y lo que estoy viendo acá me gusta mucho y es que coinciden conmigo en que hay gente muy interesante en este grupo con la que seguramente a uno le gustaría tener un montón más de interacciones y ojalá que este curso sea una forma de encontrar también gente especial, gente con la que uno quisiera hacer cosas. Estamos en 85 menos otros 5 serían 90, me faltan 4 personas por contestar el sondeo. 86, 87, creo que faltan como unas 2 o 3 personas. Creo que hayan contestado la mayoría. Y entonces voy a terminar en 5, 4, 3, 2, 1 y 0. Creo que ya la mayoría contestaron. Les voy a mostrar los resultados. De los que contestaron hay 2 personas que no han llenado el Padlet. Porfa, hagan el esfuercito porque pues es un documento muy lindo que me gustó mucho como para conocernos un poquito más. De hecho, tengo la sospecha de que con ese Padlet probablemente uno va a saber más del resto de un curso que si estuviéramos en el campus, en la forma usual de los cursos, cuando uno entra a clase, mira caras conocidas, saluda a los 3 que conoce y nunca se arriesga a contarle un poquito a los demás o a saber un poquito de los demás. Pero de pronto es una buena oportunidad de saber lo que hay allí. Pero de verdad que oyéndolos y leyéndolos y viéndolos a ustedes, me enteré de cosas muy, muy lindas y muy interesantes sobre eso. Y más adelante vamos a hablar de algunas de ellas porque creo que tienen que ver muchas con el curso también. El 86% de ustedes ya se dio una pasada por el Padlet a ver quién más estaba. Y la tercera, que la hice también anónima, pues me confirma que muchos de ustedes encontraron gente muy interesante dentro de ese grupo con la que les gustaría tomarse un café y de pronto vamos a tener esa oportunidad en algún momento, quién sabe si al final de este año o comienzos del próximo, si hay una apertura con los restaurantes al aire libre o los cafés al aire libre y de pronto conocer gente y tener esa oportunidad. Entonces, eso me alegra enormemente. Listo, entonces, siguiendo con esto, voy a hablarles un poquito de los orígenes de este curso. Porque de alguna manera esas motivaciones de ustedes que pusieron en el Padlet, venga a ver, juego con esto. Esto está muy bacano, uno puede mover esto para todos lados y demás. Lo que pasa es que no quiero tapar esa super gráfica. Y la historia, o tiene varios orígenes, pero una de las historias que tiene de origen esto es la siguiente. Ve, uno no puse en el poll y les hubiera puesto esto en el poll, en el sondeo. Si ustedes, alguno de ustedes ha conocido el Parque Nacional Natural del Cocuy, de pronto con una alzada de manos, alcen la mano los que han ido al Parque del Cocuy, Huicanochita. Ya está, hay gente que ha aparecido, mire, 3. Sara ha estado allá, Maya ha estado allá, María del Mar ha estado allá. Veo que hay varios que han, Juan Esteban ha estado en el Cocuy, Inés ha estado en el Cocuy.
Juan Esteban ya se sabe esta historia, creo. Inés ha estado en el Cocuy, Alejandro Medina ha estado en el Cocuy, Laura, Carolina Sepúlveda ha estado. Hacia 1989 yo me gradué de ingeniería industrial, pero desde la época de la carrera de ingeniería industrial y en mi tesis que yo hice, trabajé sobre temas de desarrollo rural y temas ambientales. Y muy temprano, en el año 89-90, tuve la oportunidad de hacer un curso en la Universidad Javeriana que se llamaba Ecodesarrollo. ¿Cómo era que se llamaba? Algo así como era un curso sobre ecodesarrollo, que es un término que ha ido desapareciendo y tiene algo que ver con la historia que vamos a hablar más adelante. Y era un curso interdisciplinario del cual surgió una posibilidad laboral de entrar a trabajar a un grupo de investigación en la Universidad Javeriana. Y ese grupo tuvo un primer proyecto en las provincias de Norte y Gutiérrez en Boyacá. Y esas provincias de Norte y Gutiérrez son las que están en ese mapa. Y parte de lo que quiero ahí mostrarles es cómo en ese mapa uno llega desde Sogamoso, o sea, piensa en Bogotá, Tunja, Sogamoso, y llega aquí Socha, Socotá, o se va por el otro lado por la Sativa, Susacón y demás, Suatá. Y todo esto que ustedes están viendo ahí, mi mouse, sí, ¿cierto? Si voy señalando el mouse, ¿se ve? ¿No? No, Juan se ve. Camilo. Miércoles, entonces espérese a ver si puedo hacer eso de otra manera. O sea que esta oportunidad de usar esto no es tan fácil. Bueno, lo voy a hacer de la siguiente manera. Abajo a la izquierda ustedes ven toda la cuenca del río Chicamocha corriendo de sur a norte por todos estos pueblos al lado y lado, Socha, Socotá, Sativa Norte, Susacón, Suatá. Y uno cruza el río Chicamocha. Si ustedes siguen mucho más al norte, pueden llegar a Capitanejo, y esto después hacia la izquierda del río Chicamocha va hacia la parte ya de Santanderes, cuando uno va por el cañón del Chicamocha, famosísimo, para después ir hacia Bucaramanga. Pero paren en Suatá, y en Suatá, a mitad de camino de la cuenca del río Chicamocha, uno cruza el río y entra a Boavita. De Boavita pasa a La Huita. En La Huita es donde está la vereda Chulavita, que es la famosa vereda de donde salieron los chulavitas, uno de los que uno podría llamar primeros grupos paramilitares de este país. Esta es la época dura cuando el Partido Conservador y la violencia en Colombia fue tan fuerte entre liberales y conservadores. De hecho, Boavita y La Huita eran un pueblo que en algún momento, por esas peleas entre conservadores y liberales, se separó en dos pueblos. Uno camina literalmente, camina de Boavita a La Huita. Ahí se alcanza a ver en el mapa. Si uno sigue caminando por esta carretera, sube a San Mateo, Panqueva, Guacamayas, y va llegando después a Huicán por un lado o al Cocuy por otro. Los que son escaladores saben que uno se puede subir al Cocuy o por el trayecto de Huicán o por el trayecto del Cocuy, por ejemplo, para ir al Púlpito del Diablo o al Ritacuba Blanco, uno de los sitios más altos del parque. Y yo tuve la oportunidad de ir a hacer un trabajo de campo en esa región y de hacer un proyecto de investigación sobre el tema del desarrollo rural y de la ocupación de los ecosistemas de páramo. Y ese proyecto de investigación tuvo que ver con la posibilidad de juntar antropólogos, biólogos, economistas, ingenieros y demás para estudiar de una manera interdisciplinar esos problemas de esa región. Y yo tuve la oportunidad de trabajar en ese primer proyecto y de ahí salió mucho que todavía tiene que ver hoy con este curso. Creo que Sara estaba alzando la mano. ¿Sara tiene una pregunta? Inés creo que todavía tiene alzada la mano, pero no sé si es por una pregunta o no. ¿Listo? ¿No? De pronto era porque la tenían ahí. Listo, ok. Entonces, en ese proyecto a mí me tocaba trabajar mucho el tema socioeconómico y ya voy para esa gráfica que ustedes tienen a la derecha y es la siguiente idea. En el trabajo utilizábamos imágenes aéreas. En esa época era mucho más fácil conseguir fotos aéreas, que son fotos que toman desde avionetas con cámaras aéreas. Así funcionaba el Agustín Codazzi. Las primeras imágenes de satélite empezaron a estar disponibles y costaban un ojo de la cara. Y entre fotos aéreas e imágenes de satélite se podía recoger información sobre la cobertura vegetal, sobre los cultivos que había en la región, sobre la población, sobre dónde había puntos de casas que se podían identificar.
Y en toda esta interacción trabajando con ecólogos y geógrafos y antropólogos y agrónomos y economistas y demás, armamos una base de datos georreferenciada de toda esa provincia. O sea, de toda esa región que va desde el río Chicamocha hasta arriba el parque, todos esos municipios que ven en la foto. Y logramos construir un mapa de las veredas y logramos construir una base de datos. Y ya en el año 91 yo me fui a hacer una maestría en economía ambiental y de recursos naturales y me llevé bajo el brazo literalmente todos esos mapas de papel de los mapas de sistemas agrícolas, los mapas de las veredas, los mapas de los sistemas agroecológicos y demás. Y me llevé todos esos mapas y los digitalicé estando haciendo la maestría para hacer mi tesis de maestría en ese primer proyecto. Y una de las cosas que surgió de eso fue el tratar de relacionar tres variables. Una, los bienes y servicios ambientales que había en esa región, muy variados. Esos bienes y servicios ambientales podían tener que ver con agua que sale del páramo, con cobertura vegetal de páramo o cobertura vegetal de bosques altoandinos, pero también podían tener que ver con el tipo de cobertura, si había pastos, si había erosión, si había degradación, si había deforestación. Todas esas variables las incorporaba en un índice que construí que se llamaba un índice de bienes y servicios ambientales, que es el que está en el eje vertical de esa gráfica que ustedes ven ahí. Por otro lado, yo estaba muy interesado en el tema de la tenencia de la tierra en Boyacá, en una región en la que si ustedes, los que lograron en algún momento visitar, saben que hay grandes haciendas, hubo grandes haciendas históricas en esa región, grandes haciendas que tenían grandes pastos ganaderos de ovejas y de ganadería de leche, pero también un montón de pequeños minifundios, de pequeños sistemas agrícolas de papa o de cebolla o de otros productos. Y más abajo del páramo había un poco más de maíz y de otros cultivos, hasta llegar a la parte árida del río. Pero había una diversidad muy grande de sistemas de producción, de ecosistemas y demás. Y todo eso me llegaba a pensar una pregunta que nos devuelve a todos a Malthus. Y esa pregunta, Malthus, en últimas es si la tasa de sobrepoblación sobre los recursos naturales, esto estamos hablando de los orígenes del pensamiento económico, Malthus intercambiando en esas épocas ideas o ideas contrastantes con lo que hablaba David Ricardo y demás, y vamos a hablar un poquito de eso en la próxima sección, tenían que ver con el agotamiento de los recursos naturales. Obviamente la preocupación de Malthus no era de la sostenibilidad del planeta, pero sí de la capacidad de la Tierra, en este caso de la tierra del suelo, de producir suficiente comida para poder sostener la población, y toda una preocupación que durante los 70s y 80s se dio sobre la presión malthusiana sobre los recursos y de que si una sobrepoblación que no alcanza a responder la capacidad de la tierra a producir recursos para sostener esa población, vienen crisis demográficas o grandes enfermedades y demás que van a disminuir la población para poder otra vez tratar de encontrar nuevos equilibrios en que la capacidad productiva de la tierra da con la capacidad o con las necesidades del crecimiento poblacional. Y esa pregunta estaba para mí en el aire. Entonces empecé a preocuparme por mapear en esta región la densidad poblacional, cuáles de esas regiones de todo ese mapa que ustedes ven ahí eran más densamente pobladas, donde había más familias, más gente y menos tierra por persona, versus las zonas donde había mucha más tierra y menos densidad poblacional. Y por otro lado, que tan bien o mal estaba distribuida la propiedad de la tierra. Esas dos variables son las que están en los ejes horizontales de esa gráfica en 3 dimensiones. Entonces, si ustedes ven en el eje vertical, tenemos ese índice de bienes y servicios ambientales que lo construimos basado en imágenes aéreas, imágenes de satélite, para poder mirar el estado de los recursos naturales, agua, vegetación, sistemas productivos y demás. Y en los ejes horizontales, el índice Gini, del que vamos a trabajar y vamos a hablar más adelante, varios de ustedes han oído hablar del Gini, otros no necesariamente, y ese índice Gini que sabemos que va de 0 a 1, entonces si ustedes ven en la gráfica, desde el 0 al 1, entonces en la medida en que nos vamos acercando de abajo a la derecha hacia arriba a la izquierda en ese eje horizontal de Gini, de 0 a 1, quiere decir que aumenta la desigualdad. Y por el otro lado, de abajo a la izquierda hacia arriba a la derecha en el otro eje horizontal está el índice de densidad poblacional,
que es pensado en número de familias por hectárea. O sea, presión demográfica, llamémoslo a la Malthus. Y cada puntico que está en esa imagen de 3 dimensiones representa una vereda de toda esa región que ustedes ven en el mapa. O sea que para cada vereda yo lo que hice fue calcularle cuál es el estado del ecosistema en términos de proveer bienes y servicios ambientales, eje vertical, y por el otro lado yo le calculé el Gini de la tierra a esa vereda, que es el eje horizontal que va de abajo a la derecha hacia arriba a la izquierda, y por otro lado, densidad poblacional en términos de número de familias por hectárea, que va de abajo a la izquierda hacia arriba a la derecha. Y estimé econométricamente la relación entre esas 3 variables, o por lo menos cuánto del eje vertical está explicado por esas 2 variables. Y lo que ustedes ven es un hiperplano calculado con esa estimación, que cambia la pendiente dependiendo de la desigualdad o cambia la pendiente dependiendo de la densidad poblacional. En otras palabras, si ustedes piensan en el rincón de esa superficie, de allá al fondo, o sea, arriba al fondo, a la derecha, al fondo, es decir, donde tenemos alta densidad poblacional y alta desigualdad de la tierra, efectivamente cae el índice de provisión de bienes y servicios ambientales. Pero fíjense que a medida que usted mejora la desigualdad, o sea, mejora la igualdad de acceso a la tierra, es decir, que nos reducimos en Gini o que reducimos en densidad poblacional, va aumentando ese índice de bienes y servicios ambientales. Pero lo fascinante de esto es que esta combinación de densidad poblacional con desigualdad puede explicar la variación en términos de los bienes y servicios ambientales y sobre todo y en particular, y esta es una de las conexiones claves de una pregunta que nunca me ha terminado de saltar en la cabeza, es cómo la desigualdad importa o no para mantener la sostenibilidad del planeta. Y de ahí la idea de hablar de una economía para un planeta justo. Porque lo que estos datos nos dicen para estas provincias de Norte y Gutiérrez en Boyacá es que la desigualdad puede empeorar o mejorar las cosas dependiendo de la densidad poblacional. Pero que si usted tiene unas veredas con mucha gente, pero la tierra está bien distribuida, usted puede tener una situación en la que puede tener unas buenas condiciones para proveer bienes y servicios ambientales. Y eso es lo que uno podría llamar en la parte de la gráfica, el extremo de la derecha de la gráfica de esa superficie en 3 dimensiones, donde usted puede tener alta densidad poblacional, pero bajo índice Gini. Esto es a una escala micro, meso, una escala veredal, pero lo que quiero comunicar acá es que es una relación muy compleja entre cuánta gente hay, cómo está distribuido el acceso de los recursos entre esa gente y qué capacidad o posibilidad hay de sostenibilidad entre esa gente. Y eso ha sido uno de los temas claves, digamos, de origen que yo he encontrado con relación a estos temas y que ha motivado este curso. Sigo con orígenes de estos cursos y me muevo 20, 25 años después. Resulta que entre los economistas han venido saliendo recientemente muchas preguntas sobre qué es lo que deberían estar haciendo los economistas hoy. Y esto que ustedes están viendo acá fue una encuesta que se hizo en el Congreso Mundial de Economistas en enero del 2019, que es la famosa conferencia de la American Economics Association, que es la conferencia de economistas más grande del mundo. Y en esa conferencia le preguntaron a la gente de todas esas opciones, en esas opciones específicas que están a la izquierda, cuáles eran las preguntas o cuál era el desafío, la pregunta está a la derecha, cuál es el desafío que enfrentan la sociedad en el siglo XXI y que los economistas deberían más urgentemente resolver. Y en primer lugar en ese día quedó la desigualdad, en segundo lugar el cambio climático y después la tecnología y automatización y de ahí para abajo los otros, y ahí está el número de votos que recibió cada uno de esos problemas para el siglo XXI. Pero encontrar que esas 2 prioridades, desigualdad y cambio climático, aparecían entre los economistas era como una persistencia de estas preguntas sobre la sostenibilidad y sobre la justicia en la sociedad. Curiosamente, o no curiosamente, de pronto es simplemente parte del mismo patrón, yo vengo dando lora en la universidad y de pronto incluso algunos de ustedes, si arrancaron por economía, les tocó en el primer día de clase en la inducción, el que hiciéramos un ejercicio en el que escribían en una tarjetica
¿cuál es la pregunta que usted quisiera ser capaz de contestar cuando se gradúe como economista? De pronto varios de ustedes que están acá hicieron ese ejercicio. Esto lo hacíamos en la semana de inducción. Esas tarjetas nosotros las hemos venido guardando y yo he venido analizando y tengo un montón, miles de datos ya tabulados de esas tarjetas y he estado haciendo análisis de texto y frecuencias de palabras. Pero resulta que eso lo hemos venido haciendo con colegas en muchas partes del mundo. A propósito del proyecto CORE, del que vamos a hablar porque vamos a leer buena parte de ese libro, todos estos profesores de este proyecto CORE también han replicado ese ejercicio en otras partes del mundo y les hemos preguntado un montón de cosas de este estilo a los estudiantes de economía, y esas dos nubes de palabras que ustedes ven ahí, la de arriba a la izquierda, es una nube de palabras de este ejercicio que se ha hecho en otras regiones del mundo, y el de abajo a la derecha es el que yo he hecho en la Universidad de los Andes. Y en ambos casos, de las palabras más frecuentes están pobreza, desigualdad. Empleo, por ejemplo, aparece mucho más fuerte en Europa y en Norteamérica que, por ejemplo, en Colombia. Pero también el tema ambiental, en términos de sostenibilidad, en términos de ambiente, aparece también con frecuencia. Las imágenes que ustedes ven a la izquierda son imágenes de estudiantes que escribieron frases en su propia letra, y muchas de esas preguntas tenían que ver con las motivaciones de este curso. Voy a leerles algunas. ¿Cómo puedo aportar para hacer un país más justo? ¿Cómo se puede utilizar los principios y estudios económicos para lograr minimizar la desigualdad en el mundo? ¿Es posible crear un modelo económico equitativo y justo que transforme las realidades desiguales del mundo? ¿Es posible establecer un modelo económico sostenible que acabe o no cree desigualdad? ¿Es posible crear a través de la economía una sociedad donde la desigualdad sean mínimas y las oportunidades estén disponibles para todos? Estos son ejemplos de preguntas que escribieron los estudiantes que llegaron a querer hacer economía. Más aún, cuando hicimos los desayunos de graduandos de los estudiantes de economía, de los egresados de economía, y les volvimos a preguntar este tipo de cosas, incluido este sondeo así tal cual. En los últimos 3 o 4 desayunos que recuerde yo que hicimos con ellos, Catalina, que ha estado en esos desayunos, se acuerda, replicamos mucho de estos datos y volvían y aparecían desigualdad y cambio climático como los retos más grandes. Entonces eso tiene que ver con los orígenes de este curso, y el por qué con este curso lo que queremos hacer es desarrollar con ustedes una serie de competencias sobre cómo utilizar conceptos y herramientas económicas básicas para poder hablar de sostenibilidad y justicia. Desarrollar habilidades de pensamiento crítico sobre el aparato económico y social, sobre la desigualdad y la sostenibilidad. Desarrollar habilidades y competencias sobre discernimiento moral y sobre dilemas sociales. Recuerden que este es un curso tipo Epsilon. Desarrollar una perspectiva histórica de dónde son los orígenes de esas desigualdades y de la posible o no sostenibilidad de este planeta. Y mirar en una escala planetaria cómo las acciones individuales en las instituciones terminan generando resultados agregados que pueden ser o no deseables. El experimento de hace 8 días fue exactamente con ese propósito. Entonces, con esas competencias, lo que nosotros queremos con este curso es que trabajemos todos en acumular esto, en dominar este tipo de herramientas, y un poco también con la idea de que las herramientas económicas no deberían ser un monopolio de los economistas. Por eso este curso fue abierto y sin prerequisitos, porque queremos que sea un curso en el que desarrollen herramientas todos los que están interesados o preocupados en esto. Y cuando yo me voy al Padlet y leo los párrafos que ustedes escriben, entiendo claramente por qué tantos de ustedes quieren entrar en este curso, y no necesariamente porque tienen o no formación de economía, simplemente porque podemos desarrollar y apropiar estas herramientas para poder enfrentar estos retos y estos desafíos de ciudadanía, si los queremos llamar así. Los incentivos con respecto al curso, en términos de, llamémoslo así, los productos que queremos producir de ustedes de manera individual o colectiva, van a incluir muchas cosas, siempre con la filosofía que yo tengo en mis cursos de no meter todos los huevos en la misma canasta. Y estos incentivos van a incluir, o trabajos van a incluir, el que ustedes van a desarrollar y participar experimentos en clase. Ya tuvimos el primero, que fue el de hace 8 días. Yo calculo que más o menos unos 6 experimentos vamos a poder hacer a lo largo del curso. Vamos a hacer unos ensayos individuales. Ustedes van a
saber del primero ya hoy para que desarrollen para entregar la próxima semana. Es un ensayo corto individual derivado de estas 3 primeras puntadas, que es el texto de Boulding, el texto de Laudato Si y el video o incluso el artículo de Schaffer. Van a ser talleres de análisis de datos. Mucho de lo que queremos con estas competencias en términos de pensamiento crítico, perspectiva histórica, discernimiento moral y herramientas económicas es que desarrollemos argumentos, desarrollemos herramientas argumentativas basadas en evidencia. No dejarnos meter los dedos en la boca con lo que está pasando en la polarización, en un mundo de fake news y en un mundo de manipulaciones. Entonces estos talleres de datos van a ser mucho en esa línea. Igualmente vamos a trabajar en una idea que les voy a hablar más adelante y es una especie de un recurso común digital, un Digital Commons de soluciones globales. Vamos a construir entre todos como grupo una especie de página o de repositorio de un documento vivo para poder estar atentos y alertas a la posibilidad de evaluar, analizar, criticar, proponer soluciones globales a los problemas de sostenibilidad y de injusticia planetaria. Vamos a discutir la renta básica universal, un impuesto al carbono en todo el mundo, restricciones al mercado internacional, montones de cosas que tienen que ver con los temas del curso, y vamos a crear entre todos un Digital Commons que podemos ofrecerle a todo el público en general sobre esto, y que nuestra alianza en este curso con el CODS, con el Centro para los Objetivos del Desarrollo Sostenible en América Latina, lo convirtamos en un aporte más de este curso, porque este es un curso también con el CODS para un debate nacional e internacional sobre estos temas. Y vamos a tener un proyecto final en grupos también que va a ser el desarrollo de algunas de esas soluciones globales y que ustedes van a trabajar a lo largo del semestre. Esto es con relación a las reglas del juego y a lo que quiero que logremos en el curso. Ustedes ya leyeron el programa y hay muchos más detalles de eso, pero en este momento sí quiero hacer una pequeña pausa de si sobre esto hay dudas, preguntas, sobre la logística, sobre los porcentajes, sobre lo que queremos lograr, sobre cómo perciben esto. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguien quiere alzar la mano o preguntar sobre esto? A ver, por ahora no veo manos levantadas. Entonces, ¿esto por ahora está claro? Listo. Bueno, entonces voy a asumir que sobre esto está claro. Listo. Una cosita, recuerden que abajo en Zoom, cuando ustedes hacen clic en participantes, hay un menú abajo que tiene contestar sí, no, por favor vaya más despacio o vaya más rápido. A mí casi nunca me han pedido que vaya más rápido. Si algo me piden que vaya más despacio. Hay otras opciones de poner el dedito para arriba o para abajo. Esta del café no la había visto. ¿Eso es qué? ¿Pedir un café? Need a break. Ah, sí. Ah, vea, esa no me la sabía yo. Juan Camilo, hay Sí. una pregunta en el chat. Ok, voy a la pregunta en el chat. No entendí bien cómo se forman los grupos. Buenísima pregunta. Gracias, Alan, por preguntar. Esto es muy importante. Entonces, aquí tiene que ver con esas competencias que están allá arriba. Y por eso la formación en grupos no necesariamente se va a guiar por un solo criterio. Les voy a decir criterios o algoritmos para formar grupos. 1, pura selección endógena, autoselección, y es yo busco a mis amigos o yo busco a mis compañeros de carrera. Esa tiene ventajas, pero tiene dificultades. Otra es puro al azar. Simplemente el profesor escoge al azar y asigna los grupos al azar. Esa también tiene ventajas y desventajas. Por ejemplo, ventajas de esa es que conocen gente nueva y se acostumbran también a interactuar a gente con la que no escogieron, pero en su vida laboral se van a encontrar con la posibilidad de que lleguen a organizaciones privadas, públicas, sociales, en donde tengan que trabajar con gente que no conocían. Desventajas, que hay una dificultad siempre en construir confianza y lazos de productividad y de trabajo colectivo y demás. Todas son unas por otras. Otro criterio para formar grupos también es el que podamos mantener la interdisciplinariedad de los grupos, y por interdisciplinariedad no solamente las carreras en las que están los miembros del grupo, sino también el grado de avance que están. Aquí tenemos gente que tiene 2 semestres de estudiados, 3 semestres, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14 semestres de estudiados en la universidad. Entonces ese grado de avance le da también más variedad de herramientas. Entonces por eso no sería conveniente tener grupos de gente muy joven o de gente solamente muy vieja, por llamarlo así, sino que haya mezcla y heterogeneidad. Entonces, la formación de grupos de acuerdo al tipo de asignatura que vamos a hacer
va a tener que cumplir con esos criterios para lograr esas competencias. Para el primer taller de análisis de datos que ya tenemos listo y del que les vamos a presentar por SICUA pronto, para ese taller de datos vamos a construir grupos que tengan una composición interdisciplinaria y de heterogeneidad de habilidades, para que estemos seguros que en cada grupo haya gente que tenga habilidades, por ejemplo, estadísticas y econométricas, pero que también tenga interdisciplinariedad de formación de varias otras carreras de ciencias naturales o de ciencias sociales. Entonces, para ese primer taller vamos a tratar de construir en términos de esas habilidades. A medida que vamos avanzando en el grupo van apareciendo otros retos de las tareas que hacemos y va a haber otras formas también de armar grupos. Y para el proyecto final, muy probablemente vamos a dejar un poquito más de autoselección y endogeneidad, pero no quiero que sea la del comienzo del grupo y es, yo me quiero hacer con mis amigos que ya conozco, sino yo me quiero hacer con esta gente de este grupo que estoy conociendo y me parece interesante y que puede incluir seguir queriendo trabajar con amigos que conocían. Pero para el proyecto final probablemente vamos a tener un poco más de autoselección, pero dentro de esa autoselección vamos a controlar temas de habilidades, competencias, herramientas, carreras y demás, para poder mantener que ese proyecto final, y eso está relacionado con el tema del Digital Commons de soluciones globales, tenga una posibilidad de que aporten desde esa interdisciplinariedad. A mí me parece vital que un abogado y un historiador, para poder celebrar los 2 graduandos de hoy, puedan interactuar con un ingeniero ambiental y con un economista y con un biólogo y con un antropólogo y puedan, con un estudiante de arte, combinar todas estas habilidades y competencias para poder pensar en soluciones globales. Créanme, si hay un lugar en términos de grandes problemas de hoy de la humanidad donde se necesita interdisciplinariedad, es en los problemas de sostenibilidad y en los problemas de justicia social. La justicia social no la van a resolver sola ni los sociólogos, ni los economistas, ni los abogados. Pero los abogados le pueden poner mucho a esto, los sociólogos le pueden poner mucho a esto, los economistas pueden poner mucho a esto, los artistas le pueden poner mucho a esto. Entonces, por eso es que vamos a jugar siempre con la posibilidad de que estos grupos tengan todas esas herramientas juntas. Entonces, espero, Alan, que eso le dé un poquito de claridad sobre cuál es la idea y por eso precisamente estoy allí poniendo competencias para que entiendan que la composición de grupos tiene que responder a esas competencias que están allí. ¿Listo? Bueno, un último punto sobre el tema. Sara, Sí. Sara tiene una pregunta. ¿Sí? ¿Quién? Sara. Sara. ¿El manejo de estadísticas va a ser en Stata o somos libres de usar cualquier herramienta? Buena pregunta y por ahora va a ser una decisión de ustedes en su grupo dependiendo en qué se sienten fuertes. Puede ser Stata como pueden ser varios otros. No estamos esperando un manejo muy sofisticado que no sean capaces incluso de hacer casi que en Excel. O sea, en Excel ya puede uno hacer análisis de regresión relativamente sencillos y poderosos para lo que queremos lograr. Pero de paso me parece interesante eso porque a veces, y estaba teniendo esto en una reunión con el equipo docente, a veces el embelezamiento, el engolosinamiento con la econometría muy avanzada nos pierde perspectiva de lo de fondo. Entonces prefiero que seamos sencillos, simples, aunque rigurosos, pero sencillos con, por ejemplo, Stata, y más bien metámosle a esto análisis social profundo de contexto, de historia y de otras cosas, porque a veces por el sofistique econométrico estadístico podemos estar perdiendo perspectiva de otras cosas. Y esto lo estoy diciendo con un mea culpa de los economistas. Yo creo que los economistas a veces pecamos por exceso de sofisticación o matemática o econométrica y perdemos perspectiva de contextos interdisciplinarios. Y esto, segundo, es lo que yo quiero lograr con este curso. Entonces me parece importante esa pregunta también de Sara. Listo. Y un último punto de introducción. El mejor tweet que yo he encontrado sobre todo este tema de la presencialidad de la universidad es un trino de Vicente Durán Casas, padre jesuita y profesor de la Javeriana, quien puso en el 21 de abril un trino maravilloso. Déjense de bobadas, todas las clases son presenciales. Hoy estamos en clase presencial. No estamos físicamente cercanos el uno al otro, pero si estamos con la conciencia y con la atención y con las ganas de estar acá, estamos presencialmente atendiendo esto que estamos haciendo. Y eso es lo que yo quiero que pensemos, solo que es una presencialidad remota. Pero créanme, porque uno lo sabe como profesor, incluso si estuviéramos en el campus, en un salón, uno podría no estar presencialmente en ese salón y simplemente pensando en otras cosas o pegado a un teléfono o a otro tipo de cosas
Entonces, simplemente lo que quiero decir es que para mí esto es tan presencial, si puedo estar con ustedes en cada una de estas clases y podemos estar todos, llamémoslo así, en comunión como grupo, pensando en lo que queremos construir a lo largo del curso. Bueno, voy a hacer aquí una parada de la pantalla. Y antes de que entremos al siguiente punto, que es sobre nuestro experimento, quiero saber o quiero simplemente plantear lo siguiente como una pequeña pausa. Esta clase, como es una vez a la semana y es larga, y por salud mental y salud física y demás, yo sí creo que implica retos difíciles para concentración, para horas de pantalla, para estar sentados y demás. Entonces yo sí creo que podemos tener varias alternativas. Alguna de ellas es una pequeñita pausa de decir, paremos un segundito, vamos a traernos un café, voy a ir al baño, voy a estirar las piernas, lo que sea. Pero sí me parece importante, incluso si podemos tener unos 3 a 5 minutos de esa pausa. Y voy a tratar de hacerlo en varias ocasiones porque creo que es importante para todos. Entonces, si quieren en este momento, pero sí los dejo antojados, lo que vamos a hacer ahorita, después de 2, 3 minuticos en que estiremos las piernas, vamos al baño, traigamos algo de tomar y demás, es que vamos a volver al experimento de la clase pasada. Y lo digo con el ánimo siguiente, y es, muchas veces cuando yo hago estos experimentos, apenas termina el experimento, la gente queda con la sangre hirviendo, con las emociones hirviendo, de las ganas de discutir, de hablar, de debatir. Y es muy difícil con estas plataformas virtuales lograr las dos cosas, de poder correr el experimento y además tener esa discusión. Ya en este momento pasó una semana y de pronto se han calmado las cosas. Entonces, lo que quiero es que recuerden hace 8 días cuáles fueron sus sensaciones cuando estaban participando en este mercado, porque eso es lo que quiero que hablemos ahorita. Listo. Y en este momento creo que hay un movimiento de disidencias que están pasando aquí. ¿Qué pasó? Ceremonias, felicitaciones. Me perdí en el chat. Es que están pidiendo Pueden que poner ponga música de música pausa. Sí, mientras hace la pausa activa. Entonces yo puedo poner no, pero, un nuevo álbum de Maluma a petición del público. no, a mí esto me parece muy complicado, que sea una iniciativa que arranca por una persona del equipo docente y sea apoyada por otra persona del equipo docente, María Paula. Ese 2.00 de Eduardo no sé qué quiere decir, si no, por favor, no o seguro. Sara dice que está muy temprano para vallenatos, coincido plenamente con ella. Diana dice que voten. Esta es una de las elecciones más manipuladas que yo haya visto en el ejercicio de la democracia de la historia de la humanidad. Que sea buena música, dice Catalina, estoy de acuerdo. Pongan Tusa. Juan Sebastián Castro, ¿tiene Tusa en este momento o qué? No nos tiene que contar, tranquilo. Que Diana, ya no tiene excusas. Juan Camilo dice 15 días. ¿Dónde están votando? Aquí no hay ninguna votación. Pues es que yo no puedo hacer votaciones, pero si lo hiciera estoy seguro que todos dijeran, sí, Diana, pongo una canción buena Bueno, para animarnos. Apoyo la Tusa. O sea, Deepak está de acuerdo en que el pobre Juan Sebastián está con Tusa. No, eso sí me parece terrible. El nuevo álbum de Maluma, yo no sé. Ay, Dios mío. A Maluma le dedicaron hoy una página entera en El Espectador impreso sobre Es ese que ayer cuento. sacó álbum nuevo. Pero a mí no me parece que Juan Camilo cante. Diego, créame que por ahí no es la cosa. Bueno, entonces, 5 minuticos, estiremos y volvemos, pero quiero que volvamos a hablar del experimento de hace 8 días. ¿Listo? Entonces tengo acá 9:54. A las 9:59 estoy arrancando. ¿Listo? Si quieren, pongan su música como ustedes quieran. ¿Quién la puede poner? ¿Diana? No, yo no voy a poner. Ya la pongo. O sea, yo puedo recording. Listo. Bueno, una de las ideas para continuar con la discusión es volver al experimento del mercado de carros, y voy a ver si soy capaz de hacerlo, pero lo voy a tratar de hacer aquí.
Listo, share y debería funcionar. Y ahí me imagino que estamos viendo esta idea de volver a nuestro experimento del mercado. Y con esta idea del experimento del mercado que hicimos en la clase pasada, poder, digamos que pensar de frente sobre qué es lo que logran los mercados. Aquí vamos a entrar la próxima semana a hablar con mucho más detalle de una de las instituciones económicas y sociales más antiguas que ha conocido la humanidad. La posibilidad de dos o más agentes intercambiar cosas que en un momento podría ser un trueque entre un plátano y un pescado, y que en la llegada de las monedas para poder facilitar esos intercambios en el comercio, simplemente abrió y explotó la posibilidad de que la gente intercambiara cosas que poseía a cambio de otras que tenían otros. Obviamente tuvo un impacto muy grande sobre la humanidad, y los impactos han sido enormes de muchos tipos. Han sido impactos culturales, sociales, económicos, tecnológicos. Y nos vamos a meter a eso en detalle y vamos a hacer en particular un recorrido de lo que fue la historia de la revolución capitalista, de cómo desde finales del siglo XVIII hasta la fecha construimos un montón de resultados, algunos maravillosos y otros desastrosos, pero que, gústenos o no, fueron y han sido parte importante y siguen siendo hoy parte importante de lo que está sucediendo con la humanidad. Incluso hoy, en medio de la pandemia y de lo que está viviendo el planeta entero, ver el papel de los mercados en resolver cosas, creo que es uno de los temas para mí más interesantes y fascinantes de cómo funciona la sociedad. Y esos mercados tienen involucrados consecuencias ambientales, consecuencias sociales en términos de injusticia, de desigualdad, de inequidad, pero también de innovación tecnológica, también en términos de solución de problemas. Los mercados hoy están cumpliendo un papel importante y vital para encontrar de la forma más rápida posible la solución a una vacuna para este virus. Pero al mismo tiempo, dentro de esa dinámica de esos mercados, los gobiernos y la Organización Mundial de la Salud y las organizaciones sociales y las mismas farmacéuticas que están operando y trabajando con esto, recurren a mercados distintos al de la pura propiedad privada y la asignación de patentes para poder ganar o recuperar las ganancias de una inversión. Es absolutamente fascinante observar todo esto. Tal vez uno de los desarrollos más interesantes reciente es la NBA, la Asociación de Estados Unidos de Básquetbol, que rige o mueve mucho del básquetbol del mundo en términos de televisión, publicidad, jugadores y demás. Le dio $500,000 a la Universidad de Yale para desarrollar una prueba de coronavirus basada en saliva, mucho más sencilla y mucho más rápida. Ya tuvieron autorización de la FDA en Estados Unidos, gracias a que la NBA le da $500,000 a la universidad, y la Universidad de Yale ya declaró que no va a registrar patente para que sea de uso público. Eso es la interacción entre mercados, propiedad privada, interés común, bien público y demás. Y si esa prueba de saliva llega pronto a distribuirse en el mundo entero, vamos a poder tener una posibilidad absolutamente fascinante y potente para poder hacer con mucha más agilidad testeo, rastreo y aislamiento solidario de los individuos, que tal vez es de lo más urgente que estamos necesitando en este momento para poder navegar estas pandemias de aquí en adelante. Entonces digo esto porque los mercados hacen muchas cosas, y de nuevo hacen cosas importantes, valiosas, pero también cosas desastrosas y preocupantes. Y para introducir eso, imagínense que me encontré esto que tenía yo en un grupo de Facebook que yo tenía hace muchos años con mi curso de introducción a microeconomía. Y yo había puesto esto en ese grupo de Facebook en noviembre del 2017 con una historia. Y puse allí: si un día vuelvo a ofrecer mi curso de introducción a microeconomía, esto va a ir en la primera semana. Comillas.
Un señor vio que en el mercado vendían tortugas vivas, le dio tanta pena que las compró y las llevó al mar para liberarlas. Al día siguiente fue al mercado y vio nuevamente tortugas en venta y esta vez había más tortugas. Las compró todas y las liberó. Para el tercer día en varios puestos del mercado estaban vendiendo tortugas. Les preguntó por qué vendían tantas tortugas, que era inhumano, y le respondieron, pues porque se venden bien. Eso es parte de la paradoja del mercado. Aquí voy a hacer una aclaración. He buscado ese texto en Google porque no me he podido acordar si la historia me la inventé yo o me la encontré y no he encontrado el bendito texto en ningún lado. Entonces no he podido estar 100% seguros que yo me inventé esa fábula o me la encontré en algún lado, entonces por ahora no voy a reclamar autoría, pero sigo buscando y no la he encontrado. Pero sí encontré que tiempo después de esto, efectivamente sí hubo un señor que le dio por esas, por ir a los mercados ilegales de fauna a comprar tortugas para ir a liberarlas. Lo que en esa noticia de ese señor no cuentan es esto que estoy contando acá. Por ejemplo, que las demandas crean sus propias ofertas y las ofertas crean sus propias demandas. Pero los mercados pueden hacer cosas paradójicas y extrañas y simplemente piensan en esta metáfora como una posibilidad más de lo que puede pasar en los mercados. Entonces, volviendo a nuestro primer experimento de la clase de hace 8 días, con esta gráfica que yo ya compartí con ustedes en SICUA para darles datos, voy antes a hacer algunas encuestas, unos sondeos, y para hacer esos sondeos, perdón un momentico que creo que hay algo en el chat. Buenos recuerdos de micro, dice María Alejandra. No, pero María Alejandra, si usted se acuerda hace cuánto tomó micro, me va a hacer sentir muy viejo, entonces por favor no diga hace cuánto fue eso. Pero a María Alejandra le tocó en esa clase de micro el mercado de la papa, si mal no estoy. Entonces voy a hacer unos sondeos rápidos con relación al experimento y entonces les voy a poner las preguntas. Aquí están, entonces por favor vayan contestando varias de ellas, desde la primera que tiene que ver con si ustedes eran compradores o vendedores o no lograron participar, hasta algunas predicciones de lo que sucedió en ese mercado más adelante. Entonces ahí les dejo para que contesten. Las están viendo, ¿cierto? No estoy viendo respuestas. Sí. Sí. Pero la primera es como fácil de contestar. Tienen que responder. Es que a mí me aparece cuando contestan las 4. Mm. Ok, no, entonces sí tienen que pensarlas. Ya han contestado 24 de ustedes, 25. Listo, ahí vamos. Tengo una pregunta. ¿Hay Sí, alguien que esté señora. conectado desde un buscador y esté viendo el sondeo? ¿O todos los que están conectados desde un buscador como Google Chrome, no sé qué, el sondeo no les aparece? Es que sé que hay gente que no le está apareciendo, pero ¿Hay quiero gente saber que si... está escribiendo que no le está apareciendo? Sí, Ok, como conectados desde Chrome no aparece. miércoles. ¿Hay alguien conectado desde Chrome? No, solo una persona, ¿cierto? ¿Alguien tiene por ahí un vendedor de mazamorra o de comprador de Yo, chatarra? de aguacate, el de aguacate. Se llama Aquí nosotros tenemos es el de mazamorra. el de aguacate y dice mantequilla en pepa, mantequilla en pepa. Dios mío. Bueno, van 68 que han contestado, todavía nos faltan bastantes. Van 75.
Van 83, todavía nos faltan por lo menos unos 6 que tenemos conectados. Listo. Van 86, me faltan 4 personas por contestar. Todavía me faltan 4. ¿Será que esos 4 son los que no están pudiendo? De pronto son. 86, sí, pareciera que se queda en 86. Yo creo que hay 4 personas que no les está saliendo lo del sondeo. Una cosa con el sondeo, muchachos, una forma de nosotros también verificar que están teniendo buena conexión y demás va a ser a través del sondeo. Nosotros vamos a empezar a compilar datos, entonces si estamos viendo que hay gente que sistemáticamente no está pudiendo contestar, les vamos a avisar que no nos están llegando los resultados para poder aclarar qué está pasando en el lado de ustedes, bien sea por el navegador, para poder resolver esto. Listo. Entonces les voy a mostrar primero los resultados de lo que ustedes contestaron acá. Y después puedo abrir los micrófonos a que algunos de ustedes enriquezcan un poquito más esto porque creo que podemos tener aquí algunas conversaciones interesantes. Este es el resultado del sondeo. Entonces ustedes pueden ver acá que estaban balanceados ustedes entre compradores y vendedores. Teníamos más o menos la misma cantidad de compradores y vendedores. Para varios de ustedes que han estudiado economía o algún curso de economía saben qué tanto tiene que ver eso con la idea del mercado competitivo. Esto es un punto importante. Aunque esa idea de que se necesitan muchos compradores y muchos vendedores para generar el resultado competitivo se ha cuestionado mucho y buena parte del trabajo de Vernon Smith, el premio Nobel de Economía, que fue el creador, inventor de ese experimento exactamente que estamos hablando, demostró que usted puede lograr mercados competitivos con muchos menos jugadores, con poquitos jugadores, si usted tiene claras las reglas del juego y crea unas reglas justas de mercado competitivo, usted puede lograr el mismo resultado competitivo con poquitos compradores y poquitos productores que no necesariamente se podrían cartelizar o generar coaliciones para poder manipular los precios. Que fue uno de los temas que surgió, si ustedes recuerdan, en el chat en la clase pasada. Sigo con las preguntas que ustedes están viendo allí y es basado en su experiencia personal. Y antes del problema de cambio climático, ¿cuánto cree que fue el bienestar y las ganancias netas por país en promedio en cada ronda? Y de esto voy a hablar un poquito con la gráfica que ustedes están viendo allá. Pero miren que en los resultados, pues ninguno de ustedes cree que en promedio fue 0. De alguna manera todos creen que se generó ganancia, se generó bienestar. Ya les voy a mostrar los datos exactos que María del Mar me ayudó a compilar con todos los resultados del experimento. El 15% de ustedes piensan que las ganancias en promedio estaban entre 0 y $2. El 42% y el otro 41%, o sea, cerca del 80%, pensaron que las ganancias estaban entre 2 y 4 y 4 y 6. Y eso me parece interesante porque lo voy a tratar con esta gráfica que les estoy mostrando allí. Estadísticamente hablando, cree que las ganancias promedio antes del problema del cambio climático fueron mayores o menores. El 64% piensan que las ganancias fueron antes del cambio climático mayores para los vendedores que para los compradores. Esto es interesante porque esa sensación de que los vendedores se aprovecharon del mercado y ganaron más que los compradores. Vamos a mirar los datos precisamente en esa nube de puntos que están viendo ahí de dónde puede surgir eso y vamos a contrastar eso contra la evidencia. Este es un muy buen ejemplo de cómo uno a veces percibe el mercado y después uno cómo realmente lo vive y después uno cómo analiza los datos y basados en evidencia genera un análisis juicioso, ecuánime de lo que pasa en las situaciones que estamos analizando. La siguiente pregunta era sobre si pensando en sus ganancias individuales antes del problema de cambio climático, ¿ustedes creen que
fueron menores al promedio, más o menos mayores al promedio o más o menos iguales al promedio. Están bastante repartidos allí, con un 23% que pensó que se ganó menos que el promedio, un 28% que piensa que ganó más que el promedio y otro 50% que piensa que ganó más o menos igual que el promedio. Y finalmente, sobre las propuestas de muchas posibles, las que les puse allí, ¿qué hubieran hecho ustedes para poder intervenir en esa ronda del cambio climático? Por ejemplo, si hubiéramos podido implementarlo en una siguiente ronda, que logísticamente hubiera sido difícil a partir de votación, pero simplemente para que vivieran la situación. Nadie pensó que se deberían dejar las cosas así. Solamente 2 personas de ustedes piensan que apoyarían la idea de prohibir la venta de carros. El 41% de ustedes pensó en que se podía limitar el número de carros que se podían negociar por país, y otro 57% apoyó, y fue un poquito mayoritario, por encima de la mitad, poner un impuesto a cada carro negociado. ¿Listo? Entonces, basado en eso, déjenme hablar de varias cosas. Voy a quitarles esto de la pantalla de los resultados por un segundo y déjenme ir a esta gráfica, porque esta gráfica tiene cosas importantes que quiero que entendamos acá. Y creo que si me pongo juicioso con el lápiz, creo que puedo ser capaz de poderles dibujar a ustedes aquí algunas cosas. Entonces, empecemos con el tema de eso que llamamos oferta y demanda en el mercado. De esto vamos a hablar un poco más en detalle más adelante, pero digamos que para quienes han estudiado economía, que son un grupo grande este curso, pero para quienes no también, lo que hacemos en este curso es construir una situación que refleja eso que llamamos oferta y demanda, simplemente asignándole a cada comprador y a cada vendedor distintos valores. Eso fue lo que expliqué en ese mensaje que mandé por SICUA, y que terminan construyendo estas escaleras, una escalera en subida, que es nuestro equivalente a la curva de oferta, y una escalera en bajada, que es nuestro equivalente a la curva de demanda. Pero eso lo que quiere decir es que si ustedes piensan, por ejemplo, en estas personas que están acá, déjenme un momentico para saber qué están ustedes viendo allá. Si ustedes piensan en estas personas que están aquí, en los primeros pasitos de la escalera creciente, o sea, esa curva de oferta, efectivamente había gente que en esa ronda tenía costo de producción 0, ¿ya? Y quiere decir que podía vender a 5 centavos y le ganaba plata a esa unidad, pero había gente con costo de producción 1 y había otros tantos con costo de producción 2 y otros tantos con costo de producción 3 y 4 y 5, pero incluso también algunos tuvieron costos de producción 6 en un momento dado, ¿ya? Y esto fue asignado aleatoriamente. Con relación a los compradores también, hubo gente que tuvo una valoración de 10. Quiere decir que hubiera podido pagar 9 por un carro y le hubiera sacado ganancia 1. ¿Ya? Pero hubo gente que tenía valoraciones de 9, de 8, de 7, de 6, incluso de 5, incluso de 4. Obviamente el que tenía una valoración de 4 le costaba mucho trabajo poder comprar un carro por debajo de 4 para poderle sacar ganancia. Y eso es lo que hace el mercado. El mercado, por un montón de razones, y vamos a hablar de eso en términos de la revolución industrial, vamos a hablar en términos de la tecnología, de cómo la tecnología construye las posibilidades de bajar o subir costos, pero también la cultura, cómo construye valoraciones de cosas que queremos comprar o no, y cómo cambian con el tiempo, generan eso que llamamos oferta y demanda, y cómo esa interacción de oferta y demanda va generando las dinámicas de los mercados. Las nubes de puntos que ustedes ven ahí, entonces empecemos simplemente con estas primeritas. Esta fue la ronda de práctica. Olvídense de esa porque estábamos aprendiendo a funcionar. No entendíamos cómo funcionaba la ventanita y demás. Cuando le empezamos a coger el tirito, entonces lo que hicimos fue empezar a negociar, y ustedes ven aquí estas primeras transacciones, las puras primeritas transacciones de la ronda 2. Y ustedes ven ahí que hubo negocios de carros a 5, a 5,50, a 6, a 7, a 8. Los puros primeritos. Hubo gente que vendió un carro a 8. Ese vendedor que vendió a 8 le pegó al baloto en esa ronda y estaba feliz.
Y el que compró a 8 probablemente tenía una valoración de 9 o 10 y dijo, bueno, me gané $1, chévere, me gané $2, chévere. Pero fíjense que eso no era tan frecuente. Claro, aparecieron estas de por acá que ustedes están viendo ahí. Pero después de un poquito más de rondas, empiezan ustedes a darse cuenta que se volvía cada vez más difícil poder vender a 7 y a 8. Y que se volvía cada vez más difícil comprar a 7 o a 8. Porque los compradores empezaron a darse cuenta que podían ofrecer menos por el carro y en todo caso había gente que estaba dispuesta a venderlo por esa cantidad. Y ustedes ven esta tendencia acá y el punto es que si ustedes se concentran en el final de esa ronda, un montón de negocios de carros se estaban dando a 5. Pero fíjense esta dinámica del mercado de las primeras unidades a las últimas en toda esa primera, segunda ronda del mercado, cómo se da. Y después, miren el mismo comportamiento en el resto de rondas, solo que cada vez la dispersión era más pequeña. Entonces, fíjense, en la siguiente ronda del juego, en la 3, hubo un par de unidades por ahí que se negociaron a 7. Eso ya no volvió a suceder acá, acá no volvió a pasar, acá no volvió a pasar. Si algo a 6. Y la inmensa mayoría de las rondas terminaron negociando los carros a más o menos $5. ¿Listo? ¿Qué pasaba en esos $5? En esos $5, que es precisamente lo que dice la teoría económica, el señor Alfred Marshall, que donde se cruza ese punto de curva de oferta y demanda, debería ser eso que llamamos el precio de equilibrio, pues confirmamos con este experimento que las dinámicas del mercado convergen a decisiones autónomas y libres de compradores y vendedores para terminar negociando a eso que llamamos precio de equilibrio y que ustedes no tenían por qué conocer. Pero que el mercado solo, con esa famosa metáfora de la mano invisible del mercado de la que hablaba Adam Smith, lleva a que personas buscando su interés individual encuentren ese interés general, ese bienestar general agregado a través de esta dinámica de libre ejercicio de compre si quiere, venda si quiere y si no, no lo haga. Ninguno de ustedes tenía por qué saber que el equilibrio, el precio de equilibrio era 5. Ninguno de ustedes tenía por qué saber cuántas unidades se tenían que negociar. Lo único que ustedes tenían referencia era su valoración propia, su información privada. Pero es más, dentro de esta dinámica de este ejercicio de capitalismo basado en la propiedad privada, esa propiedad privada de usted como productor que es dueño de ese carro y quiere vender, o esa propiedad privada de usted como comprador que tiene una platica porque valora eso y si lo compra, si lo quiere lo compra y si no, no. Esa información privada incluso es buena para esta dinámica del mercado. En muchos sentidos. Yo les apuesto que ninguno de esos vendedores al comienzo de la ronda le interesaba revelarle al resto de gente en ese mercado cuánto de verdad eran sus costos de producción. Porque en el momento en que un vendedor dijera que tenía un costo de producción de 3, al negociar con otra persona sabía que esa persona decía, ¿y yo por qué lo voy a pagar 5? Yo le pago 4 y en todo caso usted le saca ganancia. Entonces el vendedor no tenía por qué revelar que su costo de producción era 3. Esa información privada y descentralizada de la que ha hablado Hayek sobre estas dinámicas de cómo funcionan los mercados es fundamental para entender cuándo los mercados, si están bien estructurados y están basados en los derechos de propiedad privada sobre todas las consecuencias de las acciones, pueden derivar en este resultado que predice la teoría económica de que el libre ejercicio de compradores y vendedores puede generar un resultado socialmente deseable en el que todo el mundo genera bienestar. Y efectivamente todo el mundo generó bienestar. Al final de esas rondas 2, 3, 4, todos ustedes generaron una platica para su cuenta corriente. Y ahora tienen más plata en esa cuenta corriente con la que van a poder seguir trabajando en el resto del semestre. Y al final del semestre eventualmente van a tener ingresos para eventualmente en una rifa ganarse algo chévere como parte del ejercicio de esta clase. Aquí no hubo un estado regulador que prohibiera o no unas acciones o que regulara o no unos precios o que dijera es que los carros se deberían negociar a 5.
Simplemente se dejó que ese libre ejercicio de compradores y vendedores llevara ese resultado, que es el resultado que ustedes están viendo ahí, y que ese resultado que ustedes están viendo ahí, como les estoy diciendo, terminó convergiendo en cada ronda a que la mayoría de las unidades estaban negociando a 5. ¿Por qué en cada ronda las primeras rondas se negociaban un poquito más caras? Puede tener que ver con esa pregunta del sondeo que me parece súper interesante, y es, volvamos aquí que estoy compartiendo con ustedes lo del sondeo, y es, estadísticamente hablando, ¿cree que las ganancias promedio antes del problema del cambio climático fueron mayores para vendedores que compradores? Fíjense que el 64% de ustedes pensaron que ganaban más los vendedores que los compradores. Y eso puede tener que ver precisamente con que en esas primeras rondas ustedes sentían que se estaban negociando carros a $6, que es más o menos el equivalente de lo que estoy mostrando aquí, estos carros, estos primeros carros, estos primeros carros. Pero después el mercado iba cogiendo su dinámica y se iba volviendo cada vez más difícil poder negociar a 6. Esos que negociaron esas unidades a 6, de mal a los compradores, de buena a los vendedores. Algo parecía que pasaba en cada ronda del mercado, que esas primeras unidades, de pronto esos compradores sentían, uy, mi valoración está en 8, en 9, en 10, yo voy a comprar rápido para poder ganar, uy, compré a 6, me gané 3 o 4, listo, cerré el negocio. Pero hubiera podido comprar a 5 también. Pero fíjense que a medida que va pasando el tiempo, todo el mundo convergía a 5. Eso es un punto importante sobre esto que está pasando acá. Después vino, y aquí es donde quiero entrar en materia. Diana alzó la mano. Diana. Con micrófono. Diana. Diana está con micrófono. Hay 2 preguntas en el chat y una de ellas es Gracias. un comentario que dice que todo esto sucedió incluso cuando hay un gremio de carros que movió el mercado por ahí. Y lo otro es la pregunta de Miguel de por qué no hubo una dispersión hacia abajo de los 5. Listo. Bueno, entonces, gracias por avisarme que había eso, porque como tengo la pantalla compartida no veo el chat. Gracias, Diana. En la pregunta de Juan Sebastián sobre incluso con un gremio de carros que permaneció en equilibrio, yo sí sé que en el chat ustedes trataron de organizar algo, pero fíjese que esa capacidad de lograr efectivamente la cartelización es muy débil. Muy débil. Pero además, este experimento cuando lo hacemos en clase, que es en vivo y en directo con la gritadera dentro del salón, en un momento dado hay gente que alza la mano y empieza a gritar, todos los compradores vámonos para este rincón del salón, y se van para el rincón del salón. Y me preguntan, ¿pero eso es legal? ¿Eso es permitido? ¿Eso se puede? Y yo lo único que digo es, aquí nadie ha prohibido nada de eso, hagan lo que quieran. Y nunca funciona. Pero porque el mercado estaba estructurado de una manera que realmente era competitivo y la posibilidad de esa cartelización no termina siendo tan efectiva. Es muy difícil lograrla. Yo no estoy diciendo que sea imposible, pero es muy difícil lograrla. Simplemente porque había una configuración de las estructuras de los costos de producción de los vendedores y de los gustos o ganas de los compradores de comprar carros, que hacía que era mejor para este caso, por lo menos hasta la ronda 4, que ya vamos para allá, solo hasta esa ronda 4, era mejor dejar esas cosas así. Y como dice José Eduardo ahí, el gremio no era efectivo porque había incentivos a desviarse de ese cartel, obviamente. Porque eso es lo que pasa cuando los mercados son realmente competitivos. Por eso los carteles funcionan bien cuando no hay mercados competitivos. Cuando usted tiene cartel de pañales, o el cartel de la OPEP del petróleo, o tiene cartel de los cuadernos escolares, o tiene cartel de las toallas higiénicas, es porque usted tiene muy poquitos jugadores de un lado del mercado y muchísimos jugadores del otro lado del mercado. Todo el planeta quiere comprar petróleo, pero muy poquitos tienen la posibilidad de producir la mayoría del petróleo. Ese no era el caso en esta situación de este experimento. Y eso era lo que quería precisamente que ustedes vivieran con relación al mercado y que entendamos las dinámicas del mercado cuando el mercado es dentro de esas condiciones ideales de fábula o de cuento de hadas, de que los mercados son capaces de producir este tipo de resultados. ¿Listo? Ahora, la otra pregunta que dice Miguel sobre por qué no hubo dispersión hacia abajo de 5 es muy interesante. De esto se ha estudiado mucho sobre temas de burbujas en mercados y de por qué siempre la convergencia es a menor dispersión de los datos, pero también porque la tendencia es desde arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. Sobre eso se ha estudiado mucho diseño de mercados, por ejemplo, en las bolsas de valores y demás, pero ahorita no tenemos tiempo para entrar en detalle, pero yo tengo la sospecha de que para el caso nuestro particular tenía que ver con la idea de que
esa noción de que hay que pagarle a la gente que hace el esfuerzo de producir algo, ese esfuerzo de producirlo, y si están pidiendo eso es porque se lo deberíamos compensar, probablemente hace que haya un sesgo inicial de unas primeras rondas de comenzar a reconocerle al vendedor del carro precios de 6 o de 7, pero eso se desvanece muy rápidamente y termina convergiendo rápidamente más cerca a 5, que si arrancara desde una dispersión por debajo de 4 por debajo de 5 o 4 y a ir convergiendo hacia el 5. Pero en muchas ocasiones uno ve este tipo de fenómenos en los mercados. ¿Cómo manipular el experimento para voltear los datos y hacer que converja abajo hacia arriba? Sería interesante, pero lo que pasa es que se sale un poco de las preguntas en las que estamos. Pero sí, efectivamente es una pregunta interesante. Pero sobre esto hay muchísima investigación sobre este experimento. De nuevo, este experimento es el experimento con el que arrancó Vernon Smith a investigar hace más de 60 años. En su clase como estudiante de microeconomía, en una clase en Harvard, en la que él era estudiante, por allá en el año 50 y pico, y el profesor de la clase se llamaba Chamberlain, y Chamberlain trató de hacer un experimento previo a este, como un intento de tratar de probar que una teoría estaba equivocada, y el experimento no funcionó en clase, no le salió, y Vernon Smith, estando estudiante en esa clase, le quedó bailando en la cabeza por qué no le funciona el experimento al profesor. Y Vernon Smith, siendo estudiante, siguió pensando en eso, y empezó a hacerle cambios a la información que se proveía o no a los estudiantes durante la clase para poder correr el experimento, y empezó a probar, y a punta de prueba y error, prueba y error, se graduó, fue estudiante, fue profesor después en la Universidad de Purdue. En Purdue, en Indiana, estuvo muchos años sofisticando aún más el experimento. Durante los 60s, los 70s, en los 80s empezaron a aparecer los primeros, no, en los 70s los primeros papers con resultados de experimentos, digamos, previos a este o los primitivos de este, y ya para los 80s ya había un resultado muy robusto con exactamente esa foto que ustedes ven. Ustedes podrían ir y buscar los primeros papers de Vernon Smith de los experimentos y lo que van a ver es exactamente esta imagen de este tipo de cosas. Para no alargar la historia, Vernon Smith se ganó el Premio Nobel de Economía en el 2012, precisamente por su contribución con el diseño experimental a entender el funcionamiento de la economía. Y fue gracias a este experimento en particular que hicimos con ustedes, que ya después de probado miles de veces en el mundo entero, sigue dando este tipo de resultados. Hay un artículo que hace poco salió de un paper utilizando metadatos de millones de experimentos de este que estoy mostrando acá, con estudiantes en el mundo entero, donde muestra la robustez de ese experimento. O sea, la replicabilidad del experimento es impresionante. Laura pone allí, yo creo que también era porque se creía que el costo sí o sí iba a ser mayor a 0. Ese es un buen punto. Eso probablemente uno tiene un framing en la cabeza, y estoy de acuerdo con Laura, uno tiene un framing en la cabeza que uno no puede producir cosas a costo 0, entonces debe ser que le costó algo, entonces hay que reconocerle un precio por eso. Es una posibilidad también que puede explicar por qué los datos convergen de arriba hacia abajo y no de abajo hacia arriba. Pero bueno, eso es parte de esta historia que me parece importante para que la tengamos en cuenta. Ahora quiero que nos concentremos. Camilo, qué pena, es que Diego tiene una pregunta. Ah, sí, adelante, Diego. Listo, ¿qué tal? ¿Me escucha bien? Sí, señor. Listo, es que tenía una duda, y es qué tanto pudo haber influido también el experimento que se mostrara como el precio menor al que estaban vendiendo, no sé, Sí. algún vendedor, y que se mostrara el precio mayor al que estaba comprando pues, un Correcto. comprador. Eso que usted está diciendo, Diego, es lo que le dije, que hay un montón de investigación sobre eso. Por ejemplo, experimentos donde manipulan, con unos grupos no les dejan ver eso y en otros sí, y ven cómo se comporta el mercado. Esto tiene que ver mucho, por ejemplo, con las reglas de las bolsas de valores en el mundo. Si ustedes van y miran el detallito, la filigrana de qué información ven o no los corredores de bolsa en las bolsas de valores del mundo, van a encontrar que hay muchos detalles, por ejemplo, de qué información se vuelve pública o no y cómo eso puede afectar los mercados. Definitivamente es un punto que puede jugar mucho allí, Diego, para explicar por qué se dan los resultados como se dan. Y esto que le estoy diciendo es parte de lo que Vernon Smith empezó a estudiar hace 40, 50 años, de qué información debería ser o no pública. ¿Ya? Entonces, efectivamente, eso hace parte también de las posibilidades de explicar la cosa. Pero lo interesante o fascinante es la convergencia al precio de equilibrio y a las cantidades de equilibrio, que es una de las cosas más fascinantes de cómo funcionan estos mercados. Pero muy buen punto, Diego. Sí. Bueno, ahora quiero que entremos
a la carne de nuestro tema, y es qué pasó en esta quinta ronda. Porque ustedes al comenzar esa quinta ronda, todos sabían que íbamos a tener que pagar como países 4 centavos por cada carro que se negociara en esa ronda. Y no es que fuera un impuesto, porque nadie puso un impuesto. Aquí no hay Estado regulador, aquí no había DIAN, aquí no había Ministerio de Ambiente, aquí no había nada de eso. Simplemente que entre más carros se produjeran y más carros se compraran y se utilizaran, se generaban muchas emisiones en la atmósfera, y esas emisiones en la atmósfera causaban el cambio climático que terminaría finalmente afectando los gastos para la sociedad, para ese país, en términos de atender víctimas de huracanes, en términos de atender gastos en salud por enfermedades respiratorias agudas, en términos de atender, movilizar o trasladar pueblos enteros que estarían más amenazados por el aumento del nivel del mar en las zonas costeras. Y los países tenían que gastar plata simplemente porque la atmósfera entera estaba cambiando y estaba acumulando aumentos de temperatura y efectos sobre huracanes, sobre concentraciones de contaminantes, sobre aumentos de temperatura, sobre aumentos de niveles del mar y demás. Y ustedes sabían eso ex ante, al momento de comenzar a transar o no. Tenían un chat al frente en el que ya venían conversando de si se cartelizaban o no los vendedores de carros. Ya le voy a dar la palabra a Juan Sebastián y a Diego también, que la tiene levantada. Entonces, la pregunta es, si uno mira los datos juiciosamente, objetivamente, yo no veo mucha diferencia entre esto y esto. Ay, perdón, ¿qué pasó acá? Se me fue. Ya, aquí. Yo no veo mucha diferencia entre el comportamiento del mercado acá y el comportamiento del mercado acá. Y si miramos los precios promedio, esencialmente convergieron a exactamente los mismos. Entonces, parte de esta discusión que quiero que tengamos es si ese mercado que hasta la ronda 4 estaba funcionando como creíamos que estaba funcionando, y que ya les mostré algunos elementos de por qué creíamos que estaba convergiendo a lo que la teoría económica decía. Y si en esa ronda 5 cada uno de los países tenía que echarse la mano al bolsillo y gastar recursos valiosos para poder atender las consecuencias del cambio climático, ¿por qué eso no llevó a que el mercado reaccionara de alguna manera, por lo menos en términos de precios a los que se estaban negociando los carros, o a la cantidad de carros, que pudiera cambiar algo en el comportamiento individual de esos países? Y esto es lo que quiero que hagamos una pausa y miremos con detalle qué pasó, y con datos les voy a mostrar ahorita parte de lo que pasó. Juan Sebastián tenía la mano levantada y creo que después la levantó Sara, pero después la volvió a bajar. Juan Sebastián, adelante. Y después Diego. Gracias, Juan Camilo. ¿Me escuchan bien? Sí, señor. Bueno, yo creo que lo que pasó es que ese costo, al tener que ser un costo tanto para los compradores como para los vendedores, lo que pasa es que pues como que se va a mantener, porque si por ejemplo fuera algo que solamente tuvieran que asumir los compradores, digamos, porque son los que están usando los carros, digamos que el cambio climático pasara solamente donde se usan los carros, lo que pasaría es que ya los compradores estarían pidiendo tener más ganancia para cubrir ese costo, y los vendedores serían conscientes de eso. Pero los vendedores también necesitaban cubrir ese costo. Exactamente, entonces como ambos agentes necesitan cubrir ese costo, lo que pasa es que simplemente se dan cuenta que, por así decirlo, las ganancias que van a buscar van a terminar siendo menores, pero igualmente como convergiendo a seguir en el equilibrio. En cambio, si solamente uno de los agentes hubiera tenido que pasar eso, yo creo que las ganancias hubieran ido más hacia ese lado Sí. de los agentes. Sí, lo interesante sobre el punto, y ya les voy a mostrar los datos agregados sobre eso, es qué le hacía pensar a unos y a otros que valía la pena o no negociar ese siguiente carro, o el primero, o el segundo, o el tercero.
¿Qué les hacía llevar a tener esa transacción? Y me parece que hay un punto importante en el caso suyo, Juan Sebastián, que está mencionando, en el sentido de que el vendedor hace un esfuerzo por producir ese carro y lo va a vender y ya entrado en gastos, pues hay que tratar de cubrir esos costos en los que ya incurrió. Puede ser una posibilidad, pero vuelvo y repito, los compradores también ya entrados en gastos en el sentido de que están interesados en comprar esa unidad porque están interesados en comprarla. Si no la compraran, renunciarían a algo, renunciarían al bienestar de no haberlo comprado, así como los vendedores renunciarían al bienestar de no haberlo vendido. Y pareciera que la mayoría de ustedes no renunció a esa posibilidad y volvió y negoció ese siguiente carro. ¿Ya? Entonces, me parece interesante esas primeras puntadas que está diciendo Juan Sebastián. ¿Alguien más tenía la mano levantada? Diana. Yo le quiero preguntar a los que votaron por el impuesto, pensándolo así un poquito. Cuando usted impuso el costo, era un costo para toda la sociedad, sin importar si era comprador o vendedor, sin importar cuántos carros se transaban. Es decir, si yo no transaba ningún carro, igual tenía que asumir un costo que era casi 3 o 4, si no estoy mal. Si uno pondría un impuesto, que fue la opción que dijeron para limitar un poquito, yo tenía máximo 3 carros en mi ronda, o sea, no podía pagar más de 1.2 o 0, no me acuerdo bien el precio, pero me preguntaba por qué un impuesto creen que es mejor medida que este costo que le aplicaba a toda la sociedad sin importar si vendía o no transaba. Esa era mi pregunta, como a quién respondió que el impuesto era mejor opción. No sé si alguno quiere opinar. ¿Alguien quiere contestar sobre ese tema del impuesto? En el chat, Sara, Alan y Alejandro pusieron puntos importantes que ya voy a retomar, pero sobre ese tema del impuesto, ¿alguien quiere comentar algo? Sobre todo los que propusieron que se podría proponer un impuesto. Los que, o sea, ¿por qué creen que es mejor el impuesto a este costo que todo? O sea, el impuesto en sí solo se va a hacer a carro transado. Si yo vendí o compré, voy a entregar ese costo, ¿cierto? Pero este costo que imponía Juan Camilo era un costo de toda la sociedad, que es el costo, digamos, de adaptación climática. Ahí va mi pregunta, ¿por qué es mejor? O sea, ¿por qué es mejor un impuesto? ¿O por qué creen que el impuesto puede aliviar este problema? alzaron la mano varios. ¿Diego quiere contestar? Sí, de una, de una. Y Diego. creo que se relaciona también con algo que yo quería decir y es que me parece que un problema muy grande es que, pues, en últimas son externalidades pues, que causaron, por ejemplo, la misma fabricación de carros. Y el problema es que siento que muchas veces esas externalidades, cuando se cuantifican, no son tan, o sea, no son tan caras, ¿sí? Y a veces, o sea, a empresas de carros les parece más rentable seguir dañando el planeta y pagar impuestos y lo que sea, con tal de seguir esa producción. em, Porque en el fondo no es tan caro pagar eso. Y siento que, por ejemplo, hay un caso, el de Volkswagen, cuando hicieron todo un tema de sacar un carro que supuestamente era ecológico y lo que sea, y que en últimas era falso, y ellos también cuantificaron cuánto hubieran tenido que invertir si perdían una demanda. Y me parece que esas cuantificaciones son como muy pesadas porque en últimas se toman decisiones éticas en términos numéricos y como la ganancia es mayor, pues me importan 3. Y siento que entre más se suba ese costo para las empresas, menos van a querer tomar esas decisiones poco éticas. Entonces, Diego, tal vez... sí, Diego acaba de hacer como 4 o 5 cosas fundamentales que vamos a trabajar en todo este curso. Para los que no están familiarizados con los términos, la palabra externalidad va a ser importante y vamos a trabajar sobre ella más adelante en mucho más detalle para entenderla, a qué se refiere, pero creo que todos están entendiendo de fondo qué es lo que está pasando y es que las acciones de unos terminan afectando el bienestar de los otros y los otros no les preguntaron o les consultaron por ese daño. Pero Diego también plantea varias otras cosas éticas sobre esto. ¿Es ético pagar por contaminar y dañarle la vida a otros? Esa es una pregunta grande que vamos a trabajar en este curso. ¿Es legítimo? ¿Es legal? El caso de Volkswagen no solamente fue un carro, fueron muchos carros con motor diésel
que cometieron un crimen y que de hecho hace un par de semanas Volkswagen ya hizo un pago de unos 9 billones de dólares para compensar a las víctimas de lo que pasó y tuvo que volverle a comprar los carros con los que engañó a la gente. Entonces hay un montón de cosas ahí éticas también importantes que vamos a trabajar y que creo que Diego puso allí sobre la mesa. Quiero ir a 2 o 3 personas más porque estoy corriendo contra el tiempo y me quedan 5 minutos y no quiero cerrar sin hacer una cosa importante. Leonardo, ¿usted quería decir algo al respecto? Y Juan Camilo, yo también quería decir que creo que al colocar un impuesto es una medida más proporcional con los productores, porque no todos van a tener los mismos costos de producción. Y entonces, si venda o no venda, yo voy a tener que pagar por la cantidad de carros que se produzcan en el mercado total. Y si mis costos llegan a terminar excediendo mis beneficios, pues en últimas yo creo que es preferible cerrar mi fábrica y pagar lo que me toque que pagar, porque voy a tener un mayor costo y un menor bienestar. Ajá. Sí, yo creo que ese punto es importante y de nuevo, como les dije, esta no es la primera ni la última vez que vamos a hablar de soluciones a estos temas y sobre eso vamos a estar avanzando más adelante y vamos a volver a estos temas, por ejemplo, de si impuestos o prohibiciones o otro tipo de cosas son válidas o no en este sentido. María Fernanda quería decir algo también que había alzado la mano. María Fernanda. No, profe, ya, pues era básicamente lo que habían dicho y creo que estamos cortos de tiempo. Sí, pero ¿hay algo sobre este tema que quería agregar o queda tranquila con cómo vamos avanzando? Esto no está cerrado todavía, ¿no? Esto está apenas comenzando. No, era básicamente eso, que creo que cuando se pone el impuesto se pueden bajar los incentivos a comprar. Ok. Y pues básicamente eso. Juan Sebastián Torres ha alzado la mano. Es que quiero... Señor. Adelante, Juan Sebastián Torres. Yo creo que uno de los problemas de la medida era que de por sí se nos estaba incentivando a comprar, ya que si no vendíamos igual íbamos a tener pérdidas. Entonces, de alguna forma se retroalimentaba el consumo. Claro. Ese es el punto central, tal vez, Juan Sebastián, el que usted acaba de plantear, y es muy difícil dejar de negociar porque uno podría incluso estar en una posición de decir, yo no quiero ayudar a contaminar el planeta, pero si no negocio, en todo caso me van a clavar a mí los costos que el planeta me está poniendo a mí como país y en todo caso tengo que pagar de alguna manera esa mitigación y adaptación al cambio climático y eventualmente digo, ok, me toca con dolor seguir en mi actividad económica para volver a producir, para recuperar algo de ganancias, para poder cubrir lo que en todo caso ya sé que me va a pasar. Y esa es una de las dinámicas importantes que vamos a tener que ver de aquí en adelante y tiene que ver con eso que estamos hablando, en una ética planetaria o nacional o local de cuando incurrimos en los daños que nos causan otros, las famosas externalidades, cómo actuamos con respecto a esas decisiones de unos y otros. Juan Sebastián Castro tenía una pregunta también, un comentario. No, perdón, se me había quedado levantado. No, tranquilo. Ya. Catalina alzó la mano. Catalina. Sí, pues no quiero hacer como una pregunta chiquita y una reflexión y es, primero, si alguien pues no transó, ¿sí? Como que tomó la decisión de no vender ni comprar carros, pues pensar como por qué lo hizo. Y segundo es como que si alguno pensó no solo como en la maximización de ganancias, por decirlo así, sino como en su función de utilidad como persona, como que aparte de las ganancias que tienen ahí, que los motiva, pues, digamos, no sé, a comportarse de ciertas maneras en el mercado, pues, en otros aspectos. Ese punto que dice Catalina es importante y de hecho ustedes van a tener que desarrollar estas reflexiones más adelante en los ensayos y en particular en el primer ensayo que van a hacer, que es lo que quiero comentar en estos últimos minutos antes de cerrar. Hay algunos puntos que están en el chat que nosotros vamos a guardar porque pueden hacer parte importante de esta conversación y creo que lo que vamos a tener que hacer es bajar puntos claves del chat y postearlos en Sicúa para que queden disponibles para todos, para que no se pierdan acá. Pero lo que quiero que piensen es en lo siguiente, para cerrar. Ustedes van a escribir un ensayo de una página, muy cortico para la semana entrante, individual, con relación a esta experiencia del experimento, en comparar entre lo que pasó en las rondas 2, 3 y 4 contra las 5, con una escala planetaria, y es lo siguiente:
Ustedes leyeron un ensayo de Kenneth Boulding del que voy a hablar de hoy en 8 días en un poco más de detalle y leyeron sobre la encíclica Laudato Si, 3 secciones de la encíclica, no todas sino 3 secciones, y además vieron un video de un estudio que hace Martin Scheffer con colegas sobre las dimensiones de cómo el calentamiento global están cambiando y van a seguir cambiando las dinámicas del planeta como un todo. Y el mensaje de Schaffer tiene que ver en últimas con qué va a pasar en términos de migraciones en el planeta con relación a la capacidad del planeta de crear un ambiente habitable con cierta dignidad para los seres humanos. De Boulding a Schaffer hay un camino largo y de alguna manera la encíclica retoma muchos de los elementos tanto de la afectación del planeta como de la tecnología y el aparato económico y social que hemos montado como sociedad para poder crear esa situación y que lo vivimos en la ronda 5 en la que como estaba el mercado configurado, sin ninguna acción colectiva de planeta, terminábamos en una especie de tragedia en la que seguíamos incentivados a negociar y al mismo tiempo atrapados en las consecuencias de lo que nosotros voluntariamente terminábamos haciendo. Nadie los obligó a tener esa actuación en el mercado de vender y comprar y sin embargo individual y voluntariamente terminaron generando de manera agregada un resultado socialmente desastroso. Y es como esa otra versión de una mano invisible que ahora nos lleva a todos a una situación desastrosa como planeta. Quiero cerrar con eso y con esa reflexión para que piensen cómo van a escribir una página que conecte todas estas puntadas y que van a ser un primer, digamos, tejido de ideas para poder escribir sobre lo que vivimos hace 8 días, lo que discutimos hoy y lo que tienen con esas lecturas para cerrar esa primera parte e introducirlos al siguiente capítulo que es vámonos a la historia de la revolución capitalista y cómo llegamos a donde llegamos, donde estamos hoy. ¿Listo? Voy a cerrar ahí porque quiero que tengan tiempo para quienes quieran preparar clase. Pero la otra cosa, nos subirán una rúbrica para este primer ensayo. Sí, Laura, la vamos a subir, vamos a crear una rúbrica. Entonces, eso lo vamos a avisar y lo van a tener que subir por SICUA. ¿Será posible que compartan los resultados gráficos en SICUA? Claro que sí, Andrea. Yo ya voy a subir las notas de clase de lo de hoy y les voy a poner un par de daticos más que tenía para mostrarles, pero que no alcancé a mostrarles acá, pero que les voy a subir. ¿Qué más? Creo que eso es la logística. Y alístense que vamos a empezar a armar ya pronto los grupos para el primer taller de datos que probablemente van a entregar dentro de unas 2 semanas, pero para la semana próxima sobre todo este primer ensayo individual al que les vamos a dar la rúbrica y ya tienen como los insumos. Pero con esto quería simplemente terminar aquí y en este momento entonces voy a cerrar por hoy. Sin embargo, voy a parar acá entonces.